Voy a intentar grabar por las dudas para subir después al grupo. A ver. Bueno, siguiendo un poco con esta tónica, ¿no? De entender que tenemos que destapar pozos, ¿no? Pozos que los filisteos han ido tapando. Hay dos verdades que necesitamos desenterrar al principio de todo para poder entender todo lo que viene después. En la historia de la iglesia, es muy variable, ¿no? Por momentos la iglesia ha tenido momentos gloriosos y momentos de decadencia muy grande, muy grande. Y siempre los momentos de decadencia de la iglesia tienen que ver con que se ha ocultado o se ha olvidado verdades bíblicas. Al ocultarse esas verdades bíblicas, al olvidarse esas verdades bíblicas, al no tenerlas presentes, el enemigo ha avanzado y hemos caído en momentos de muchísima decadencia como iglesia. Hoy quisiera yo que toquemos uno de los temas, ¿no? Que es uno de los que más nos cuestan. Esperen que quiero grabar y no me está dejando grabar esto. Bueno, uno de los que más nos cuestan. Yo voy a leerles algunas frases, y van a ver que estas frases son frases que hemos oído, ¿no? Y vamos a ver qué nos hace sentir en nuestro interior. Yo, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que tienen que, en oración, buscar oír su voz interior, ¿no? Que en oración y ayuno busquemos nuestra voz interior. Que en una búsqueda del Espíritu Santo y una genuina búsqueda del Señor, podamos conectarnos con nuestro niño interior, con ese ser interior que teníamos, que antes de que el mal llegara a nuestras vidas, ¿no? Era fácil que nos pudiéramos conectar con el Señor, ¿no? Que teníamos que conectarnos con nuestro niño interior, o que teníamos que bucear dentro nuestro para encontrar nuestro verdadero ser. O que todo hombre y toda mujer, en todo hombre y en toda mujer existe algo de bondad y que tenemos que tratar de conectarnos con esa parte de bondad que el ser humano tiene para llevarlo a Cristo. O que tenemos que guiarnos escuchando a nuestro propio corazón, que tenemos que escuchar nuestro corazón, escuchar esa voz interior, escuchar lo que realmente sentimos. Eso de esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que sientes en tu interior? Otra cosa que a veces oímos es: hay grandeza en tu interior, hay bondad y grandeza dentro nuestro y tenemos que buscar conectarnos con ella. Y una frase preciosa, que es que eres el capitán de tu propio barco y el artífice de tu propio destino. Como capitán de tu propio barco vamos a poder elegir al puerto donde deseamos ir, y como artífice de nuestros propios destinos, nosotros tenemos la facultad de poder crear nuestra realidad y modificar nuestra realidad. Esto que acabo de decir nos suena conocido a todos nosotros, de una o de otra manera, ¿sí? Y este tipo de mensajes nos gusta, nos encanta oír este tipo de mensajes, este tipo de que vamos a poder seguir nuestros sueños, que escuchemos nuestro corazón, que nos conectemos con nosotros mismos, que oigamos nuestro propio ser y que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿no? Esto es un mensaje que nos encanta oír, pero que lamentable y tristemente es lo más antibíblico que existe. Y yo lamento arrancar con un mazazo, pero hoy voy a tocar un punto, que es que si hay una verdad en la Biblia, es que nada de lo que acabo de decir es verdadero. De hecho, todo lo que acabo de decir es una tremenda trampa del enemigo. Voy a analizar frase por frase. Oír nuestra voz interior. Hermanos, oyendo nuestra voz interior nos vamos a los caños, ¿sí? Cuando Eva comió el fruto, oyó su voz interior. Oyó su voz interior que quería ser como Dios. Conectarnos con nuestro niño interior. Esto tiene que ver con pensar que hay algo de bondad en nosotros
y que esa bondad tiene que ver con nuestra inocencia y que en el fondo en todos nosotros hay algo de inocencia. Encontrar nuestro verdadero ser. Hermanos, encontrando nuestro verdadero ser, lo único que encontramos es basura. Realmente, en la mayoría de las veces, cuando buceamos en nuestro propio ser, encontramos pecado y encontramos perversión. Y por eso es que hoy vemos que vamos y encontramos tanta cantidad de cantantes cristianos, por ejemplo, que se están dando vuelta de bando, que están reconociendo el ser bisexuales o el ser polisexuales o ser qué sé yo cuántas cosas que están diciendo, porque están conectándose con su voz interior, están buscando dentro de ellos. Eres el capitán de tu propio barco y el artífice de tu propio destino. Bueno, esto nos recontraencanta, es lo que Satanás le propuso a Adán y Eva, ¿no? El reconozcan, vean, distingan entre, primero aprendan a distinguir entre el bien y el mal y van a ser como dioses. El creernos que nosotros somos nuestro propio capitán, podemos dirigir nuestra vida, ¿no? Y ir a donde queremos. Estos son mensajes que nos encanta oír, porque de alguna manera todo tiene que ver con que hay algo bueno en nosotros. Escucha nuestro corazón, escucha tu corazón, hermanos, escuchando nuestro propio corazón. Podemos caer en los errores más grandes de nuestra vida. Porque escuchando nuestro propio corazón podemos caer en adulterio, podemos caer en errores, podemos caer en, no sé, en infinidad de cosas, porque si hay algo que vamos a estudiar ahora es que el corazón es engañoso, ¿sí? Otra frase, ¿qué es lo que sentimos en tu interior? Busca la voz interior, ¿no? ¿Qué es lo que sentís en tu interior? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y vos qué sentís en tu interior? Hermano, ¿qué importa lo que yo sienta en mi interior? ¿Sí? Porque mi voz interior está totalmente contaminada, que es lo que vamos a tratar de ver ahora. Una de las verdades que tenemos que desenterrar es que la herencia que hemos recibido en Adán, la herencia en Adán es muy fuerte. Nosotros lamentablemente hemos nacido con una tendencia al pecado, con una tendencia a alejarnos de Dios, con una tendencia natural a la enemistad con Dios, de tal entidad, que todo lo que es nuestro es engañoso para poder tener una relación genuina con Dios. Una de las cosas que aprendimos es que la Biblia es palabra de Dios y es palabra revelada, y lo que la Biblia nos enseña, por lo tanto, no tiene error y es palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia en relación a estos puntos. Yo le voy a pedir que ustedes busquen busquen a mano la Biblia, algunos pasajes. A ver, por ejemplo, Ramón, si tenés a mano, busca Génesis 3, capítulo 3, y vamos a leer más o menos del 10 al 14, por ahí. Karina, si tenés una Biblia a mano, podés buscar 2 de Corintios 11:3. Y no sé, Maxi, si vos querés, podés buscar Romanos 11:32. Cuando lo tienen, me avisan y los leemos. Bueno, ¿quién tiene la cita de Génesis? Yo. A ver. Del 10 al 14, más o menos, por ahí. Sí. 10 al 14. Y él respondió, y oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias
y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, vamos a entrar es fácil, es un pasaje que todos conocemos, pero acá tenemos el primer pecado. Lo primero que vemos en el hombre en el pecado es que lo primero que hace cuando el hombre peca es ocultarse de Dios, ¿sí? Vamos a explicar un poquito el concepto este de libre albedrío, porque en realidad el libre albedrío absoluto y puro, los únicos que realmente lo tuvieron fue Adán y Eva. Adán y Eva tenían libre albedrío. Ellos, libre albedrío total y absoluto. Ellos podían elegir el bien o podían elegir el mal de igual manera. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una tendencia natural hacia el mal, ¿sí? Ellos hablaban cara a cara con Dios, ellos tenían comunión con Dios, y Dios les había dicho lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Dios había hecho con ellos un pacto, de alguna manera, de obediencia absoluta. Si Adán y Eva hubieran respetado ese pacto de obediencia absoluta, todos nosotros hubiéramos heredado, me explico, una condición como la de Adán y Eva, que de alguna manera fueron hechos santos, justos, perfectos, ¿sí? Sin error, sin nada, sin tacha alguna, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurrió? Ellos, teniendo ese libre albedrío absoluto, ellos eligieron voluntariamente pecar. Eligieron voluntariamente comer ese fruto prohibido. Como consecuencia de eso vino el primer pecado y automáticamente el hombre, como consecuencia del pecado, se oculta de Dios. Esto que ocurrió ahí se repite hasta el día de hoy. Cada vez que pecamos, lo natural en nosotros es ocultarnos de Dios, aún siendo creyentes. Siempre que cometemos un acto de pecado, tendemos a ocultarnos, a alejarnos, a escondernos de la presencia de Dios. Pero lo que yo voy es que a partir de ahí, vamos a ver, en los pasajes que vamos a seguir leyendo, el ser humano pierde ese libre albedrío. Porque si bien nosotros ahora tenemos un cierto libre albedrío, tenemos un libre albedrío viciado, porque yo puedo elegir entre el bien y el mal, pero con una tendencia hacia el mal que no puedo controlar. Vamos a ver que todos los descendientes de Adán van a nacer con una tacha, en nuestra genética humana, en nuestro ser en sí, nacemos con el mal. El mal nace en nosotros, es una verdad bíblica que vamos a analizar ahora con algunos versículos. Cuando nosotros nacemos, cuando somos un bebé, por eso de conectarnos con nuestro niño interior es una mentira, porque un bebé recién nacido, que es lo más puro que se nos puede imaginar, en ese bebé recién nacido ya está la esencia del pecado. Ya nació contaminado. En él está en potencia todas las perversiones del ser humano, habidas y por haber, en potencia se encuentran en esa criatura, conforme nos enseña las Escrituras. Esto es tan duro que tendemos a no querer creerlo. Y aunque decimos que lo creemos, en el fondo no lo creemos y siempre tendemos a creer que hay algo bueno en nosotros, que hay algo para rescatar, que hay bondad. Me explico, que yo puedo escuchar mi voz interior, porque me puedo conectar, porque en el fondo hay algo bueno en mí, cuando lo que la palabra enseña es todo lo contrario. ¿Quién tiene el otro pasaje? A ver, ¿quién tiene el pasaje de Segunda de Corintios? Segunda de Corintios. Sí, yo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Amén. No sé ¿Quién si tiene la se cita de entendió bien. Romanos 11:32? Romanos 11:32. Ahí va. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Bien. Génesis, ¿qué? Disculpe, pastor, no lo escuché hoy. Estábamos en Génesis 3, más o menos del 10 al 14. Igual ahora vamos a volver ahí a Génesis. Por ejemplo, de hecho, del 6 al 8 de Génesis se puede leer también. Si alguien tiene Génesis abierto.
Del 3 al 6 al 8, dice pastor. No, Génesis 3, versos 6 al 8. Versos 6 al 8. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová diciendo que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Bien. ¿Quién puede buscar Romanos capítulo 3? Vamos a anular los micrófonos y los abrimos para leer solamente, porque si no tenemos eco. Y que alguien busque Eclesiastés 7:29. Romanos 11:3. Romanos 3:23. Sí. Y después Eclesiastés 7:29, que alguien busque. Jeremías 17:9, que alguien busque. Tito 1:15. Y el de Romanos 3, quédese con ese capítulo que vamos a leer algunos versos más también. Bueno, no sé si ya tenemos alguno encontrado. Jeremías, ¿qué, pastor? 17:9. Yo tengo el romano. Bueno, anulemos los micrófonos y vamos a leer que abre el micrófono solamente el que tiene Romanos 3. Tengo yo. Bien, léete del 10 al 18 y después te voy a leer otro versículo más. 3 del 10 al 18. Sí. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, tus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Hasta ahí? Sí. Y ahora lee el verso 23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Bueno, fíjense acá en este pasaje. Este pasaje muestra una característica de todos los seres humanos, ¿sí? Está hablando del hombre natural, evidentemente el no convertido, está hablando del hombre natural, y está diciendo primero que no hay justo ni aun uno, o sea que no hay nadie que pueda decir que es justo. Está diciendo que la boca de todos destila maldad, ¿sí? Está describiendo un poco esta naturaleza del ser humano, que no tiene nada que ver con lo que vimos al principio, con esto de que hay bondad en el ser humano, que puedo conectar con una parte de bondad, que aún la peor persona tiene algo de bondad, etcétera, etcétera. Si hay algo que nos revela la Biblia, es que en el ser humano lo que encontramos es pecado y perversión, ¿sí? ¿Quién tiene las citas de Jeremías 17:9? Yo.
Yo, pastor. Ahí va, ¿eh? Dale. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conoce? Léelo otra vez, despacito. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. Fíjense cómo cambia a lo que vimos al principio de esto. ¿Y qué te dice tu corazón? Pastor, yo no sé lo que tengo que hacer. Y bueno, ¿qué es lo que dice tu corazón? Lee de vuelta el versículo. Engañoso es el corazón del ser humano. Yo lo tengo en otra versión. A ver. Dice, ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos. No tienen remedio. Bueno, es lapidaria esa traducción. Bueno, sí. Es lapidaria. Bueno, Es yo voy a leer una la primera Biblia que agarré, porque tengo otra en otra versión también. Sí, no, está, pero no sirve. ¿Alguien buscó Tito 1.15? Acá yo lo tengo. ¿Lo leo? Sí, Pablo, Todas las léelo. cosas son puras. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Sí. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Fíjense que los incrédulos, un no nacido de nuevo, tiene la mente corrompida y tiene la conciencia corrompida, ¿sí? Hay un versículo que no lo di, me lo guardé para mí, que es Romanos 5:12, que de alguna manera resume lo que yo quiero hoy explicar, que dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos los hombres pecaron. Vuelvo a repetir, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a buscar una cita. Hebreos 4:15 creo que es, si no me confundo, si no me falla la memoria. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Bien. Este versículo quiero destacar solamente una cosa, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bien, ese versículo me servía para introducir esto. En Adán, toda la descendencia de Adán pasó a tener un mal endémico, un mal propio, algo heredado, que tiene que ver con que el pecado no es algo que adquirimos, como nos gusta a nosotros entender y como el humanismo no quiere entender. No es algo que aprendemos. El pecado está en nuestra esencia, en la esencia del ser humano, en la genética, en los genes del ser humano está el pecado. Por eso es que es un problema, el pecado va a ser un problema que lo vamos a pelear toda nuestra vida. Ya vamos a ir analizando un poquito hoy. Toda nuestra problemática existencial tiene que ver con el pecado, toda nuestra problemática como hijos de Dios tiene que ver con el pecado, porque es algo que está metido en lo más íntimo del ser humano. Todos los que nacieron por generación ordinaria a partir de Adán, hemos nacido
en pecado y hemos nacido con una tendencia natural al mal. La única excepción de Hebreos 4:15 es Jesús, porque Él nació sin pecado. Él no nació por generación ordinaria, ¿no? Sino porque Él fue concebido por el Espíritu Santo. Ahora bien, de esta corrupción ordinaria, yo lo que voy es esto, que de esta corrupción original, todos nosotros hemos nacido incapaces, tenemos una incapacidad para buscar sinceramente a Dios. Yo quiero que entendamos esto. El ser humano quedó contaminado. A partir de ahí, el ser humano se esconde de Dios, como se escondió Adán. Y a partir de ahí, todo ser humano que nació, nace con una incapacidad natural de relacionarse con Dios. De hecho, a tal punto, esta verdad llega Pablo a completarla, que dice que estamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no se puede relacionar con el Padre. Un muerto no puede tener un encuentro con Dios. Un muerto está incapacitado, ¿sí? Es el prototipo de la metáfora de una imagen para mostrarnos que estamos absolutamente incapacitados. El hombre natural tiene una incapacidad absoluta de buscar genuinamente a Dios. Entonces, ahí a lo que yo voy es esto. El hombre natural, el hombre no regenerado, busca a Dios, pero lo busca de una manera viciada. El ser humano viene buscando a Dios desde siempre, pero lo busca con la intención, siempre lo busca con la intención de obtener un favor a cambio. Esta es la naturaleza de toda búsqueda de Dios de un no regenerado. Toda persona que no nació de nuevo, cuando busca a Dios, no lo busca genuinamente porque está incapacitado de buscar genuinamente a Dios. Cuando lo busca por un beneficio. Por esto que hacían sacrificios, humanos en la antigüedad, para calmar la ira de los dioses, buscaban a Dios y le hacían ofrendas ¿para qué? Para tener buenas cosechas, para tener buenos frutos, para que el ganado sea multiplicado. Es decir, el hombre natural busca a Dios, pero siempre busca a Dios para apaciguar su ira o para encontrar un beneficio a través de él. Este es el secreto de por qué hemos cambiado en la iglesia y hemos tenido tanto problema al cambiar un evangelio y al predicar un evangelio que es ajeno al real. Muchas veces en la iglesia se predica un evangelio de buscar a Dios con el objeto de encontrar un beneficio. Y entonces, de pronto, la iglesia inventa el evangelio de la prosperidad, o el evangelio de la bendición, o las doctrinas del pacto, o lo que fuere, que yo busco, doy algo, pero para recibir algo. Este buscar a Dios con la intención de recibir algo es lo que caracteriza la naturaleza caída. Ninguna persona que no ha sido regenerada puede buscar a Dios solamente por amor, solamente genuinamente. Una persona que ha nacido de nuevo, me estoy salteando un montón del tema, me estoy yendo cuatro clases adelante, pero una persona que nació de nuevo, cuando adora a Dios, cuando alaba a Dios, cuando busca a Dios, lo busca por amor a Él, no necesariamente por querer algo a cambio, porque de hecho lo que necesitaba a cambio ya lo recibió, que es la salvación. Cuando uno se convierte, cuando uno deja de ser un cadáver espiritual, cuando uno deja de ser un muerto espiritual, uno recién por primera vez obtiene la posibilidad de buscar a Dios genuinamente. Lo busco porque le amo, lo adoro porque es Dios. ¿Y por qué lo adoro y por qué lo alabo? Porque es Dios, porque es omnipotente, porque es omnipresente, porque es mi creador, porque es mi redentor. Lo adoro y lo busco por amor puro. Esa posibilidad la tiene solamente el que nació de nuevo. Por eso es que es tan común dentro de las iglesias predicar evangelios, sobre todo en los falsos, que tiene que ver con el dar algo para obtener algo, ¿me explico? Y constantemente estamos tratando de seducir a la persona con el beneficio que va a obtener, pero no hay una búsqueda genuina de Dios. Porque la búsqueda genuina de Dios, yo busco a Dios porque busco a Dios per se, en sí mismo. No busco nada de Dios para mí, solo busco la presencia de Dios. La presencia de Dios es suficiente bien para mí
para buscarle. Ahora, esto lo tiene solamente el que nació de nuevo. Es imposible que lo tenga el no nacido de nuevo. Por eso es que hemos abusado y hay tanto en lo falso, siempre en los falsos maestros. Una de las características que van a notar es que están siempre buscando el convencer a la gente y el hacer algo con la intención de conseguir algo a cambio. Entonces, si yo ofrendo, es para recibir. Si yo soy 10, es porque quiero recibir 100. Y si doy 100, es porque quiero recibir 1000. ¿Me explico? Y de alguna manera, la ofrenda, en lugar de ser un acto de generosidad a Dios y a su obra, se convierte en una verdadera alegoría al egoísmo, a la avaricia y los falsos. Una de las características que van a tener es que van a buscar la relación de la iglesia, entre comillas, con Dios a través de la obtención de beneficios. ¿Por qué? Porque están tratando, básicamente, con gente no regenerada, con gente que tiene una incapacidad absoluta de buscar a Dios por Dios mismo, ¿sí? Porque el ser humano, cuando nace en Adán, nace sin la capacidad de buscar a Dios genuinamente. Cuando busca a Dios, lo busca porque quiere un beneficio a cambio. Esta es una de las características del no redimido. Amén. Espere que me está costando la máquina acá. A ver. Ahí está. Entonces, vuelvo a decir, todos los hombres nacen con esta imposibilidad de buscar genuinamente a Dios. La única excepción a este gen en nosotros fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien, acá lo que quiero aplicar es esto, aún ese bebé recién nacido tiene en sí la genética de toda la perversión humana. Eso no quiere decir que ese bebé recién nacido vaya a realizar, a potenciar eso. Dentro de los no regenerados hay gente más mala y gente menos mala. Hay gente incluso que hace cosas nobles. Hay incluso gente con una bondad increíble. Pero siempre esto es comparándolo entre los hombres mismos. Es comparando es decir, dentro de este libre albedrío chamuscado que nos quedó, que es poder elegir entre el bien y el mal, el ser humano elige entre el bien y el menos mal, o entre el más mal y menos bien, pero siempre con una tendencia, como si hubiera un precipicio que nos lleva siempre hacia el mal, una tendencia hacia el mal, Muchas veces, actos absolutamente altruistas que nosotros vemos, en realidad pueden estar basados en las peores motivaciones, solo que nosotros no lo vemos, ¿sí? Yo puedo tener una persona que a lo mejor es premio Nobel de la Paz o que es premio Nobel en salud porque inventó, no sé, la cura del COVID-19, y dona esto para que nadie tenga que pagar la medicación, y entonces todo el mundo lo aplaude. Lo que no sabemos es cuál es la motivación que hubo en el corazón, porque probablemente, o muy probablemente dentro de esa motivación, lo va a hacer porque quiere ser famoso, porque quiere por su soberbia, por su orgullo, por lo que sea. Pero la realidad es que el ser humano no regenerado, aun cuando hace cosas buenas, las hace siempre de manera contaminada. No hay manera. Esto está recontra bien narrado en en Romanos capítulo 7, ¿no? Busquemos Romanos 7. Fíjense, vamos a empezar a leer desde el verso 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia sino por la ley.
si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, en mí resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal y vendido al pecado. Y sigue, ¿no?, el relato, y empieza a mostrar cómo, más adelante dice, porque no hago, fíjese capítulo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí, de alguna manera, es el que actúa. Déjenme buscarle las caras de vuelta a ustedes, que quiero verle las caras. A ver. Bien. Fíjense lo distinto que es la revelación bíblica que hasta ahora vemos en relación a lo que dijimos al principio. Es fácil si yo a ustedes les digo que Dios va a cumplir sus sueños. Y nos encanta oír cosas como que nosotros somos el capitán de nuestro propio barco y el artífice de nuestro propio destino. Y nos encanta oír cosas que tienen que ver con que podemos crear y modificar nuestra realidad. ¿Por qué? Porque desde el Génesis hasta el día de hoy, el enemigo siempre que trata de confundirnos, está tratando constantemente de engrandecernos a nosotros mismos. El decir que yo soy el capitán de mi propio barco me da a mí el destino. El decir que yo creo mi propia realidad me da a mí el destino. El decir que Dios va a cumplir mis sueños implica que entonces busco a Dios porque voy a lograr lo que dentro de lo que mi corazón anhela. No sé si se entiende. Hay una absoluta, desde que el ser humano, desde que Adán cayó, la estrategia es la misma. Fíjense que cuando la serpiente tentó a Eva, lo que le dijo es una media verdad. Primero, sembró duda en cuanto a la palabra, porque le dijo, si Dios dijo que si comemos moriremos, y lo primero que dijo, no moriréis, ¿sí? Duda en cuanto a la palabra. Y después que le dijo, si comen, van a distinguir entre el bien y el mal, y van a ser como Dios. Y a partir de ahí, comimos. Y a partir de ahí, de alguna manera, nos creímos dioses. En cada acto de rebelión que tenemos, lo que hacemos es poder decirle a Dios, mira, yo sé que a vos esto no te agrada, pero a mí sí. Y como yo siento que esto es correcto y como yo siento que esto está bien, ¿cuál es el problema? Si yo soy Dios y yo soy quien decide. Y esto nos encanta. Y cada vez que se apela a algo así, nosotros compramos. Lamentablemente vuelvo a las primeras consignas que les voy a leer ahora. Oír nuestra voz interior. Si yo sigo mi voz interior, la única garantía que tengo es que voy a acabar en la peor perversión que pueda haber, porque en mi voz interior, en mi voz natural, yo tengo una tendencia absoluta hacia el mal. Conectarme con mi niño interior. Lo único que va a lograr es que acabe igualmente en el mismo camino, porque vuelvo a decir, el mal, esta frase ya tiene de por sí una de las grandes mentiras, que es creer que el mal es algo que se adquiere. Hermanos, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque nacimos pecadores. Encontrar nuestro verdadero ser. Bueno, cada transgénero que hay hoy en el planeta y cada transexual que hay hoy en el planeta está encontrando su verdadero ser. Convertirme en el capitán de mi propio barco y en el artífice de mi propio destino. Hitler
se convirtió en el capitán de su propio barco y en el artífice de su propio destino. Y miren a dónde llevó la humanidad. Esta falla genética que tenemos es de tal entidad, esto ya se escapa a lo que hoy quiero expresar, que cuando nos convertimos, esto tampoco se modifica. Una de las cosas que vamos a ver es que cuando nosotros nos convertimos, nace en nosotros una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza que va a nacer en nosotros, que es tema de otro viernes, es con la que yo me voy a relacionar con Dios. Pero Dios, porque en su sapiencia y en su voluntad así lo quiso, nunca anuló en mí, en nosotros, esta iniquidad innata. Lamentablemente, todos nosotros coexistimos como hijos de Dios con esta tendencia absoluta al pecado hasta que partamos a su presencia. Porque el deseo de pecar, la inclinación a lo malo, es algo que en nosotros va a acabar el día que partamos con el Señor, o el día que el Señor venga por su iglesia, y al verle, dice que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos van a ser transformados. Cuando nuestros cuerpos sean transformados, ya sea por la resurrección o ya sea por la glorificación de los que estén vivos cuando Cristo venga por su iglesia, recién en ese momento vamos a ser liberados de este mal. Ahora, como esta verdad no es una verdad que nos gusta, como esta verdad es una verdad desagradable, es una de las verdades más fáciles que tienen y que tuvieron los filisteos para tirar escombros y tierra encima. Porque en el fondo, todo falso evangelio, toda falsa enseñanza, toda falsa doctrina, todo tiene algo en esencia que es hacernos creer que tan mal no estamos. Y que no somos tan malos. Que hay algo que se puede rescatar en nosotros. Y que hay algo que podemos modificar o cambiar. Hermanos, si hay algo que quedó claro, es que el ser humano es perverso de tal manera que para que podamos conectarnos con Dios, él va a tener que hacer un milagro, que ya lo vamos a estudiar, que es crear un nuevo ser dentro nuestro, una nueva criatura, una nueva naturaleza, que es la que se va a poder conectar con Dios. Ahora, esta otra naturaleza perversa va a coexistir hasta el día que partamos con Él. En un proceso lento de santificación que nosotros tenemos, esta naturaleza perversa va quedando como más chica, como neutralizada, como enflaquecida, pero siempre está presente y siempre va a estar presente. Por eso es que una de las grandes mentiras que tenemos es de entender, es minimizar la perversión, el pecado, vamos a llamar las cosas por su nombre, el pecado, como el gran drama que tenemos los hijos de Dios. Porque aún redimidos, aún nacidos de nuevo, aún como una nueva criatura, nosotros tenemos potencial, todo este mal, toda esta perversión, sigue coexistiendo en nuestras vidas. Esta iniquidad, este deseo, esto está oculto, está enflaquecido, está empobrecido, porque en la medida que yo ando en el Espíritu, edifico mi nuevo ser, pero eso está. Y de pronto yo estoy en mi mejor momento, pero de pronto tengo un sueño y me despierto y estoy asombrado de lo tremendamente perverso que hubo en mi sueño. Y eso es porque simplemente aflora toda esa perversión que hay en nosotros, en nuestro inconsciente. ¿Y por qué? Porque el Señor quiso que nosotros tengamos que pelear constantemente hasta el último día con esta naturaleza. Vuelvo a decir, primer pozo a destapar. No hay nada bueno en mi vida. Hasta el más chiquitito de mis pelos es perverso. Hay perversión en cada molécula de mi ser. Hay perversión en cada célula de mi vida. Si esa perversión no se manifiesta, es por gracia y obra del Espíritu Santo en mi vida. Es más, cuando nosotros hoy hacemos un acto de bondad, hacemos una buena obra, esa obra nunca es mérito nuestro, ni puedo apropiarme de ese mérito, porque si algo bueno sale de mí, es obra del Espíritu Santo.
Si algo bueno sale de mí, es obra de la gracia y obra redentora de Dios. Pero si algo malo sale de mí, eso sí es totalmente mío. Porque si hay algo que ocurre en nosotros, que aunque tengamos 70 años de estar estudiando la palabra de Dios, la potencialidad para la perversión sigue estando presente. Y hermanos, es cuestión que el enemigo me tape algunos pozos, me quite mi comunión diaria con Dios, me quite mi posibilidad, por ejemplo, ahora de congregarnos, porque estamos en pandemia, me quite 3, 4 cosas y toda esa maldad empieza a surgir, y empieza a surgir, y empieza a surgir. Uno de los grandes, van a ver en mí una persona que defiende a ultranza las doctrinas de la gracia. ¿Por qué? Porque lo único que puede acabar con eso, que puede manejar esa perversión que hay en mí, es la gracia de Dios. Es entender que en la gracia de Dios yo puedo constantemente estar sacando. Yo les puedo asegurar que en mi vida yo saco paladas de perversión todos los días. Y las tengo que sacar en mi comunión diaria con el Espíritu Santo. Tengo que sacar esa perversión que nace. No sé ni de dónde nace, pero nace. Y nace, y nace. Y va a seguir naciendo hasta que el Señor termine la salvación en mí en un proceso de glorificación. Cuando yo reciba un cuerpo resucitado, o cuando yo le vea cara a cara y en un instante, dice, en un abrir y cerrar de ojos, mi cuerpo será transformado. Hasta ese momento yo voy a pelear con esto. Por eso es que uno de los grandes males que tenemos es que como esta verdad no nos gusta, porque a nosotros nos gusta sentirnos buenos, a nosotros nos gusta tratar de pensar que algo bueno tenemos, y que cuando discutimos con nuestras esposas o con alguien, en el fondo algo de razón tenemos, y tendemos a ver siempre la razón o el bien que hay en nosotros y no el mal que hay en nosotros. Hermanos, una de las grandes cosas que tenemos que lograr en nuestra comunión diaria con el Espíritu Santo es entender que parte de nuestra administración diaria es sacar paladas y paladas de perversión de nuestra vida. Perversión que en la medida que yo la saque, no la voy a cometer. No la voy a materializar. Va a haber un montón de perversiones y de pecados que no voy a lograr cometer. Van a estar en mi ser, pero están acá. No sé si me explico, están en mí. Uno de los grandes problemas que tenemos dentro de la iglesia son dos posturas, ¿no? Una que podemos llamarlo legalismo, y el legalismo es, digamos, el de entender o el creer que la ley de Dios sirve como una especie de medio de santificación o como una especie de medio de salvación. Y que por lo tanto, una vez que yo conozco la ley de Dios y que conozco por lo tanto la palabra de Dios, está en mí el esforzarme para vivir en santidad. Entonces, caemos en una especie de doble mensaje donde somos salvos por fe cuando entramos a la iglesia, pero ahora dentro de la iglesia somos salvos por obediencia. Y de la obediencia depende mi salvación. Hermanos, esto es una mentira garrafal, porque es imposible obedecer si yo ya no fui salvo. Vuelvo a decir, la salvación, como ya vamos a estudiar otros viernes, es solo por fe. La salvación es solo por fe, por creer, por confianza, por convencimiento. La obediencia va a ser siempre consecuencia de eso. Porque la obediencia es la consecuencia de mi vida nueva, de mi vida regenerada. Siempre que en mi vida empieza a claudicar la obediencia, es porque está claudicando mi fe. Está claudicando mi relación con Dios. Está claudicando mi confianza en Dios. Está claudicando mi comunión con Dios. Por eso es que en el proceso mío de santificación, en el proceso mío de búsqueda de santificación, yo tengo que poner el énfasis no en la obediencia, sino en mi comunión con Dios. La obediencia es el resultado de una sana, genuina y sincera
comunión con Dios de aquel que ya, como es regenerado, busca a Dios sin obtener un beneficio a cambio. Cuando yo logro buscar a Dios por amor a Dios mismo, sin buscar un beneficio a cambio, es cuando en esa comunión, consecuencia de esa comunión, consecuencia de esa intimidad, nace en mí como fruto la obediencia. La obediencia es producto de mi comunión con Dios, de aquel que ya ha sido regenerado. En esa comunión, en esa relación, en esa comunión, hace que toda esta naturaleza que yo tengo queda enflaquecida. Es como que se va debilitando y debilitando porque simplemente no la alimento. Pero es cuestión de que la alimente o que empiece a encontrar en alguna parte de mí algo de alimento que crece e invade. Esto es lo que explica que gloriosos y tremendos varones de Dios hayan caído en pecados groseros. ¿Por qué? Porque en algún momento esa comunión se cortó y en algún momento esa perversión surgió. Porque por más santo que una persona sea, mientras viva, mientras no haya sido glorificado en la presencia del Señor, en nosotros sigue existiendo esta perversión natural. Es una enfermedad crónica. El pecado en nosotros es una enfermedad crónica que podemos tratarla, podemos manejarla en nuestra relación diaria con Dios, pero nunca la vencemos. Está en nosotros. Y por eso es que toda gran herejía, todo falso maestro, todo falso profeta va a tender justamente a ¿qué? A dejar de mencionar ese problema que yo tengo y a tratar de engrandecerme en mi ser. ¿Me explico? Hacerme sentir importante a mí, a seducirme con esas mentiras que hablamos al principio. Vos sos el capitán de tu barco, vos sos el artífice de tu destino, vos sos un campeón. ¿Me explico? Alega, apunta a olvidarnos de ese mal que no podemos nunca manejar y a seducirnos con las cosas que nosotros naturalmente queremos, ¿sí? A todos nos gusta el confort, a todos nos gusta la prosperidad, a todos nos gusta lo bueno, ¿no? Y de alguna manera, todo lo que apunte a exacerbar eso y olvidarse de esta otra realidad, per se implica que hay filisteos nuevos que están tapando el primer pozo que tenemos que destapar. El primer pozo a destapar es entender que el pecado en nosotros es algo que no va a tener nunca solución concreta hasta que seamos totalmente redimidos. Vamos a seguir estudiando algunas verdades también y vamos a ver de que el Señor ha solucionado parte del problema del pecado en nuestras vidas, porque el Señor ha eliminado la culpabilidad del pecado, el Señor ha eliminado muchas cosas, pero lo que no va a eliminar nunca, y nunca, porque así lo decidió Él, así fue en su sapiencia, en su voluntad, es esa naturaleza. Esa naturaleza perversa coexiste en nosotros y va a coexistir nosotros hasta el último día que respiremos o hasta el día que seamos glorificados. Todo lo que tienda a minimizar esto y a querer, por el contrario, hacernos sentir grandes e importantes en algo, seguramente va a tener algo de mentira, alguna trampa va a haber atrás de eso, y fíjense cómo poco a poco nosotros en los últimos 50 años, por así decirlo, hemos dejado cada vez de predicar sobre la necesidad sobre el pecado como problema, y hemos empezado a predicar beneficios. Hemos empezado a predicar prosperidad. Hemos empezado a predicar bendición. Hemos empezado a predicar un evangelio como la panacea para obtener todo lo que deseamos. ¿Por qué? Porque estamos apuntando al hombre natural.
Si yo predicara cualquiera de esas 4, 5, 6 frases con las que empecé, decorándola con algún versiculito, como que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, etcétera, etcétera, yo les puedo asegurar que se nos explota el local en Oro Verde. Se nos explota el local en Oro Verde. Porque en donde nosotros empezamos a alegar, a apelar a la humanidad del hombre natural, el hombre natural compra. Y el hombre natural llena iglesias. Y seducir al hombre natural es fácil. Porque lo único que tengo que hacer básicamente es convencerlo que no es tan malo, y con un poquito de oración, con venir a la iglesia todos los días y con cantar juntitos, tiene el cielo asegurado y está muy cerca de cambiar el auto, cambiar la casa, y si la esposa es un poco fea, de cambiar la esposa también, o el esposo, ¿no? Y en donde yo a la persona lo convenzo de que no es tan malo y que con venir un poquito a la iglesia, con no faltar a las reuniones, y con cantar 2 o 3 veces por semana y leer la Biblia 2 o 3 veces por semana, él no es tan malo, y que por el contrario no solo no es malo, sino que es un campeón. Tiene talentos. Dios tiene propósitos para tu vida, Dios tiene bendiciones para tu vida, Dios tiene un auto nuevo en tu vida, Dios tiene... Y yo alego, y yo empiezo a hablar de prosperidad, y yo empiezo a hablar de bendición, y yo empiezo a tentarte con lo natural, a mí me explota la iglesia. Y Maxi esto lo sabe porque lo hemos hablado a solas. Si nosotros nos ponemos a predicar un evangelio basado en esto, reventamos el local en 3 meses. Reventamos el local en 3 meses. El problema es que estamos predicando y estamos edificando la carnalidad. Estamos buscando un encuentro con Dios que no es genuino, sino que es un encuentro buscado, siempre buscando un beneficio a cambio. Por supuesto que esto es recontra conveniente, porque aumentan las ofrendas, aumentan los diezmos, aumenta el local, pasa a un local más grande. En vez de 5 personas vamos a hacer 400 y después vamos a hacer 800. Y esto implica una multiplicación tremenda, porque no hay nada más lindo que oír lo que queremos oír. A mí me encanta oír que hay un campeón dentro de mí. A mí me encanta oír que soy el capitán de mi barco y que soy el que maneja mi destino. A mí me encanta oír que Dios tiene hermosos y tremendos planes para mi vida. Y me encanta oír que voy a cambiar el auto. Y me encanta oír que voy a tener bendición. Pero en realidad, si bien vamos a ver, cuando empecemos a estudiar la salvación, porque hoy básicamente quiero hablar del mal, porque yo no puedo hablar de la cura si no entiendo la enfermedad. Esta es la enfermedad. La enfermedad que nosotros adquirimos cuando Adán pecó es esta. Y esta enfermedad es mortal. Vos fíjense que de la promesa que serían como Dios, Eva tuvo que ver cómo sus primeros 2 hijos se mataron entre sí. Caín mató a Abel. Y a partir de ese seréis como Dios empezó el pecado. Es como una bomba, que sigue explotando hoy. Es decir, la caída de Adán y Eva nos sigue explotando hoy. Porque la maldad que hoy hay en mí y la maldad que hoy hay en el mundo son todavía las explosiones y detonaciones de esa primer falta. Y cada una de las faltas que a su vez nosotros cometemos genera una nueva explosión ramificada, porque cuando en mi vida empieza a haber maldad y pecado y yo lo manifiesto, eso empieza a generar ataduras y conflictos en mi esposa, en mi familia, en mis hijos. El pecado en mí trae consecuencias a mis hijos. Porque el adulterio que yo manifesté implica la ruptura del hogar, implica la ruptura de la confianza, implica la ruptura de la imagen de padre y madre, y empieza todo un tema, y a su vez, como tuvo un mal modelo de padre y madre, lo más probable es que él a su vez siga siendo un mal modelo de padre y madre. Tendemos a querer repetir los modelos maternos y paternos como una cuestión natural, y el tema está que todo esto arrancó con algo tan inocente como hacernos creer que no era, que lo que la Biblia dice no siempre es tan así.
Dios te dijo que ibas a morir, no es tan así, no vas a morir. No es tan así. No es tan así. Primer mentira. Y segundo, no solo, primero, hacernos dudar sobre la palabra que no es tan así como la palabra dice, sino que además voy a obtener algún tipo de beneficio en la desobediencia a la palabra. Y ahí sonamos. Ahí es donde tenemos el gran problema. Por eso es que yo sé que esta es, yo le puedo asegurar que si hay un tema del que no me gusta hablar, es este. Si hay un tema del que me cuesta hablar, es este. Si hay un tema que odio tener que enseñar, es este. Porque es la verdad más odiada que podemos sacar de la palabra de Dios. Y es que en nosotros hay 100% de perversión. Yo, para que entendamos, solo para que tomemos cierta conciencia de lo complejo de esto, cuando Dios, esto está narrado, yo después les paso los versículos, pero está narrado en dos pasajes, en Isaías y en Ezequiel, está narrado la caída de Satanás. Y cuando describe la creación de Satanás, dice que lo hizo hermoso. Dice la palabra dice, eras perfecto en hermosura. Dice, perfecto en todas tus facetas. Estaba vestido y describe sus vestiduras, la hermosura de sus vestiduras. Lo perfecto, no había nadie superior a ti. Era lo más perfecto, hermoso que había, era Satanás, al momento de ser creado. Lo único superior a él era Dios mismo. La hermosura de cada ángel que siguió a Satanás es tremendo. Ustedes fíjense que cuando Juan ve a uno de los ángeles, cae de rodillas y piensa que es el Señor, glorificado. Dice, no. El ángel tiene que pararlo, no me adores, porque yo soy consiervo tuyo, yo soy un ser creado. Y el gran problema es que Satanás, como ser creado, quiso ser como el creador. ¿Sí? Y él empezó, dice la palabra, a hacer contrataciones, a convencer a los ángeles. Y de eso tan hermoso y de eso tan perfecto, como cada ángel había, solo por el pecado se convirtieron en lo más horrible, putrefacto, podrido e indeseable que pueda haber. En algún momento de los años 90, yo me tocó ministrar en un barrio donde había mucho umbandismo, y el Señor en ese periodo me permitió la gracia de ver los demonios y hasta de olerlos. Cuando yo estaba ministrando, los veía y los olía. El olor a cadáver, a podredumbre era insoportable, y las imágenes eran de lo más horribles que había, a tal punto que un momento le pedí al Señor, por favor, no querer verlo más. Porque les puedo asegurar que lo más horrible, putrefacto que se les puede ocurrir era lo que en su momento fue lo más perfecto y hermoso, perfecto en hermosura. Y lo que logró que se convirtiera en algo tan horrible fue nada más que la desobediencia y el pecado. Y la gran mentira, ¿por qué quieren tapar este pozo? Porque la gran mentira, lo que el enemigo no quiere que recuperemos este pozo es ¿por qué? Porque nos quiere siempre meter en la cabeza que tan malo no somos, que tan perverso no somos, que hay algo todavía que podemos recuperar de nosotros. Cuando en realidad, si hay algo que la palabra nos enseña, es que nada de nosotros sirve, y que por eso Pablo dice, todo lo tengo por basura, absolutamente todo, me quedo con el Cristo resucitado, me quedo con el Cristo crucificado, me quedo con la cruz, me quedo con la gracia. Todas las doctrinas que vamos a ir viendo van a estar basadas en la gracia. ¿Por qué? Porque lo único, todo lo que pueda ser bondadoso, si hay algo de bondad en nosotros, si hay algo bueno, si hay algo puro, va a ser producto de la gracia de Dios, de la obra redentora de Dios. Y si hay una mentira que el diablo va a querer hacer meter en el medio, dentro de lo falso, para querer correrme, es hacerme creer que parte de eso bueno que hay es mío y que es mérito mío.
Y ahí empezamos de vuelta, empezamos la mentira, empezó a tirar tierra de vuelta al pozo. Porque vuelvo a decir, la verdad bíblica es que en mí hay 100% de perversidad y cloaca. Y que si hay algo bueno en mí, es producto de mi relación con Dios. Y si el enemigo quiere hacerme equivocar, es que en algún momento yo quiera apropiarme de algo bueno y hacérmelo creer que me pertenece a mí. En la medida que yo creo que por mi esfuerzo de obediencia me convierto en un buen hijo de Dios, perdí la batalla. Porque yo obedezco por gracia, soy fiel por gracia y solo porque me agarro de la presencia y gracia del Señor que me regala cada día y porque Él me limpia cada día. Pero en donde yo creo que es por mi esfuerzo, me anoto el poroto a mí, me anoto la victoria a mí y ya me venció. ¿Me explico? Y ahí es donde empieza la soberbia y ahí es donde caigo a creerme que yo soy mejor que el hermanito que cayó. Porque él cayó porque no fue tan bueno como fui yo. Yo soy mejor que él. Porque él es un inútil. Pero yo fui bueno. Yo obedecí. Me anoto yo el poroto. Hermanos, la obediencia ni siquiera es mérito mío. Porque hasta la obediencia que surge en mí es producto y obra y mérito del Espíritu Santo, de mi relación con Él. Amén. Ni siquiera cuando actúo en obediencia puedo apropiarme de esa obediencia. ¿Por qué? Porque en mí soy 100% cloaca. Cada vez que hay un mérito en mí, va a ser obra de las doctrinas que vamos a seguir desenterrando y seguir sacando otro viernes. Pero hoy, la verdad que quiero que nos quede es esta. Es horrible, es la peor, a nadie le gusta predicar o enseñar sobre esto, pero hermanos, no hay nada bueno en nosotros. El 100% en nosotros, cada molécula, nuestra alma, nuestro cuerpo, ¿sí? Todo nuestro ser está contaminado. Está completamente contaminado. Por eso es que necesito todos los días de la gracia del Señor para limpiarnos. Así como todos los días me baño, todos los días me necesito evacuar de mi cuerpo todos los alimentos, los desechos de los alimentos, así como tengo que bañarme, así como todos los días tengo que pasar por ese proceso. Todos los días, ¿por qué? Porque nunca deja de transpirar pecado mi ser. Nunca deja de transpirar mal y maldad. Eso forma parte de mí, aunque lleve 50 años en el camino del Señor. ¿Amén? ¿Se entendió esto? Amén. Por eso es que Pablo Amén. llegó a decir que nos tenemos que ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque esta pelea nuestra no se acaba nunca. 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 Y cada vez que alguien nos haga creer que hay algo bueno en nosotros, nos está mintiendo. Hay una mentira ahí. Porque cuando hay algo bueno en mí, es obra del Espíritu Santo. No me lo puedo apropiar. Si alguien hace un acto de bien genuino, es obra del Espíritu Santo. No me la puedo apropiar. No me la puedo nunca apropiar. Porque es el 100% de lo bueno que se genera en mi ser es fruto, obra y mérito de la obra de Jesús y del Espíritu Santo en mi vida. Nunca es mérito mío. Cada vez que yo actúo, meto la pata. ¿Sí? Por eso es que una de las grandes cosas que tenemos que aprender, tema de otro día, es andar en el Espíritu Santo. Pastorear en el Espíritu Santo. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo actúe a través de mí, porque la realidad es que cuando yo hago algo, metí la pata. Cuando yo doy un consejo mío a un discípulo, lo destruí. Lo que yo tengo que aprender es a callarme, a ponerme a un lado y dejar que la obra del Espíritu Santo actúe a través de mí, porque si hay algo bueno que sale, es solo de Él. Porque cuando yo me pongo a hacer algo, siempre voy a meter la pata. Y cuando me crea mejor que el hermanito de al lado, porque es porque estoy creyendo que la obediencia es mérito mío. Hermanos, la obediencia nunca es mérito nuestro.
La obediencia es producto de la fe. Y la fe es un don de Dios. Efesios 2, 8 y 9. ¿Sí? La salvación es por fe y la fe es un don de Dios. La fidelidad, fíjese que es muy loco esto, pero la palabra fidelidad y la palabra fe en los idiomas originales es la misma. No hay dos palabras. Fidelidad y fe es la misma palabra. Es la misma palabra. De alguna manera, obediencia y fe es la misma palabra. Es la misma palabra. Amén. Hasta acá. Lamentablemente hoy no me tocó darles buenas noticias, hoy me tocó darles malas noticias, ¿sí? Pero son las malas noticias que van a hacer entender las buenas noticias. Hay dos pozos tremendos. Este es el primero. Este es el primero. El otro pozo parece una buena noticia, pero en el fondo no nos negamos a creer que tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios es soberano, todo el mundo dice que sí. Pero cuando empezamos a ver ejemplos de la soberanía de Dios, dejamos de decir, no, pero ese no es el Dios en el que yo creo, hermano. El Dios de la Biblia es un Dios soberano, hace, deshace como Él quiere, pero eso será tema el viernes que viene, ¿sí? Pero amén. Lamentablemente hoy les di las malas noticias. Lean capítulo 3 de Romanos, antes de llegar a la justificación por la fe. Quédense en la primera parte. Porque si yo no entiendo la primera parte, no entiendo la segunda. El gran drama nuestro es que a nosotros nos explicaron la gracia desde la gracia misma. No nos explicaron la gracia desde entender primero el problema de la enfermedad. Y la realidad es que si yo no entiendo el problema de la enfermedad, nunca voy a entender el remedio de la gracia. Por eso es que es tonto que yo pretenda explicarle la gracia a alguien que todavía no tiene conciencia de pecado. ¿Me explico? ¿De qué perdón le puedo hablar si no tiene convicción de pecado? No tiene convicción de pecado. Para eso Dios tuvo que darnos la ley. ¿Cuál es la función de la ley? La función de la ley es mostrarnos la maldad que hay en nosotros. Hermano, yo te invito a leer el Sermón del Monte y decime si algún día de tu vida pudiste cumplir con el mensaje del Sermón del Monte. Porque hasta el más mínimo pensamiento implica perversión. Y obviamente que alguien que lleva en el Evangelio muchas décadas no hace grandes pecados muy groseros, pero les puedo asegurar que los puede concebir en su mente perfectamente. Es un instante y se le cruzó. Y está en él el sacarse eso o el empezar a dejarlo crecer. El empezar a dejarlo crecer y a dejarlo anidar. Por eso es que la Biblia es hay pasajes tan importantes de que nos cuidemos, que cuidemos nuestros ojos, que no permitamos que nuestros ojos vean perversión, ¿no? Yo a veces me doy cuenta, el Señor me toca fuertemente cuando miro televisión. Estoy mirando ciertas cosas y hay veces que el Señor me choca y dice, ¿por qué tiene que el Espíritu Santo tener que ver semejante perversidad? Que hoy la vemos la vemos a las 2 de la tarde, ¿me explico? Vemos escenas y cosas que son perversas para el Señor, pero que la televisión las ha normalizado. La sociedad de hoy las ha normalizado. Y para nosotros es normal. Pero si estamos en comunión con Dios, nos golpea. Porque al Señor no le agrada ver eso, ni tampoco que nosotros lo veamos. Amén. Bueno, hasta acá la enseñanza de hoy. Disculpen las malas noticias, pero yo necesito entender la enfermedad para poder entender el tratamiento, ¿sí? Esto es como cuando el médico me dice que tengo un cáncer. Bueno, no es lindo, pero a partir de ahí podemos empezar a hablar de cómo curarlo y cómo tratarlo. Amén. Maxi, ¿nos guías en una oración? Amén. Amén, amén, pastor. La verdad, una bendición. Y bueno, vamos por el buen camino, vamos edificando con fondos. Pero a mí le quiero compartir algo más de Pablo acá en Romanos 7, cuando él dice, ¿no? Y sé lo que no, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y el 21, acá hay algo tremendo, ¿no? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo en la ley que el mal está en mí. Es una ley, ¿no? Acá Pablo lo termina de cerrar algo impresionante, que cuando me han enseñado esta parte, me hablaron de la ley de la gravedad, ¿no? Es una ley, la ley que no tiene variante, entonces es algo impresionante, así que hay adentro nuestro un monstruo que nos quiere devorar siempre, así que no quiero manchar la palabra, pero es impresionante, pastor. Tenemos que seguir en este trabajo de seguir haciendo el trabajo de adentro para afuera. Así que vamos a orar, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu verdad. Señor, reconocemos, papá. Reconocemos, Dios mío, como siempre te decimos que somos pecadores. Reconocemos, Dios mío, que somos necesitados tuyos. Reconocemos, Espíritu Santo, que lo único bueno que hay en nosotros eres tú. Reconocemos, Espíritu Santo, que si podemos vivir, Señor, y hacer un poco de bien, viene de ti. Reconocemos que en nosotros no hay virtud alguna, sino la tuya, Padre. Por eso te rogamos, Señor, que tú sigas sobrando nuestras vidas.